Buenos días. Presentamos a continuación un nuevo artículo para la web de James Lewis. Mi nombre es Manuel González, profesor de karate de la escuela. Antes de comenzar este podcast, quisiera decir que la mayoría de los artículos que presentamos son consecuencia de situaciones que se han ido creando en las propias clases de karate. Situaciones adversas, ejercicios que no salen, explicaciones que tienen un fondo en el cual hay que profundizar un poquito más. Y como yo digo siempre, en nuestras clases siempre pasan cosas. Damos comienzo a este artículo en el cual lo he titulado Errores asentados, oportunidades perdidas. Este artículo no pretende sustituir ningún método científico, sea basado en sofrología, terapias alternativas, evitar a especialistas en alto rendimiento o técnicas de meditación. El objetivo simplemente es despertar en el lector aspectos que pueden influir negativamente en sus capacidades. El resto queda en la propia voluntad de encontrar respuestas. A partir de ahora me será más cómodo hablar en segunda persona. Dar luz a todo aquello que puede influir en que baje tu autoestima, rendimiento deportivo y aparezcan bloqueos en situaciones donde debiera ser preciso, efectivo y pasan a ser todo lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que te estás preparando para el aquí y el ahora. Ver con sencillez todo lo que se mueve alrededor de esa nebulosa hace que se acerque al núcleo de la cuestión, tratarlo en distancia corta, poder tocarlo, incluso hablar con él, y lejos de desafiarlo, hacerle tu aliado para poder encontrar un buen entendimiento. Vamos a ello. Resolver situaciones adversas forma parte del instinto de la supervivencia humana. A su vez, si la dificultad se enquista y no molesta demasiado, aprendemos a convivir con ella formando parte de nuestro día a día. La cargamos en la mochila como un aspecto más de la vida, sin tener en cuenta que con el tiempo esa carga es insostenible. Cuando reaccionas, el efecto causado puede ser irreversible, pudiéndose haber evitado con relativa facilidad. Podemos detallar algunas circunstancias donde se establece lo evitable. A nivel deportivo, estrategia, táctica o técnica. A nivel emocional, cuando tu reacción ante una situación no es la adecuada. A nivel de hábitos, eliges el sedentarismo ante la actividad física. A nivel de adicciones, bebida, tabaco, drogas, farmacodependencia, dependencia abusiva de los medicamentos. A nivel nutritivo, desorden alimenticio pronunciado. Si te pones a pensar, da hasta un poco de miedo. Estos intrusos aparecen por todos lados, conviven con nosotros. Por una banda tenemos quien lucha contra ellos de una manera imperativa, aprensivos, maniáticos, escrupulosos, hipocondríacos, obsesivos. Por otro lado están aquellos que pasan de todo, los dejados, despreocupados, desordenados o los que siempre están muy ocupados. Haciendo un repaso rápido, deducimos enseguida dónde no queremos estar. Prácticamente en ninguno de los dos grupos, y si lo pensamos, todos pertenecemos en parte a ambos dos, de una manera u otra. Es ahí donde comienza la reflexión, harto de todo y a la vez necesitado de que haya algo o alguien que te guíe, o al menos te indique las pautas de cómo comenzar a cambiar, a mejorar. Personalmente yo lo resumiría en muy pocas palabras. Aprende a quererte un poco más. La cuestión es encontrar ese equilibrio.
Cuidarte lo suficiente sin entrar en la obsesión, teniendo siempre el control de tus actos. El cómo llegaste a ello, e incluso el por qué, es tan variado como la voluntad de regularizarlo. Carencias que llegaron posiblemente por una deficiente educación en costumbres o hábitos saludables, ambiente familiar donde se prima el trabajo, el estudio, sin detenerse tanto en la persona, hiperactividad en la escuela no detectada y por ende no tratada, carecer del guía o disciplina que reconduzca a zonas más saludables, físicas y mentales. Para encontrar remedios o soluciones, antes deberíamos detectar el origen. ¿Qué te sucede? Cuando se pronuncia síntomas más acentuados, cómo afecta en tu salud, rendimiento, concentración o productividad. Una vez rellenado ese cuestionario, pasaríamos al siguiente paso. Deberíamos tener en cuenta a partir de ahora dos parámetros innegociables. 1. ¿Contra quién nos vamos a enfrentar? Y 2. Si el afectado está totalmente convencido de que dar ese paso será bueno para él. A través de las técnicas utilizadas y un método adaptado a cada uno, comienza el plan de ataque, teniendo en cuenta siempre varios factores. En este artículo nos vamos a centrar en el aspecto deportivo, aunque si te fijas atentamente, es adaptable a cualquiera de los temas planteados. Un deportista cualquiera podría ser tú. Valorar la dificultad del problema y el objetivo, hasta dónde deseas llegar. Las limitaciones físicas del deportista, coordinación, técnica, físicas, tácticas. Una mala comprensión de la información que recibes te llega distorsionada. Un estado de ansiedad en el aquí y en el ahora. Errores forzados y no forzados. Te suele pasar que durante los entrenamientos el rendimiento es superior, pero en el día D y a la hora H el fallo se acentúa, bloqueando todos los sistemas nervioso, muscular, psicomotriz. El diagnóstico se agrava cuando ni en el entrenamiento se consigue mejorar. Es más, se entra en barrena y cada vez nos hundimos más. Es cuando se suele decir, si no sale en los entrenamientos, difícilmente saldrá en competición, en un examen o cuando la situación lo requiera. En cualquier caso, te recomendaría una técnica muy efectiva y que muchos no utilizan por pereza o porque no le dan valor, el valor que tiene. Recuerda cuando algún día salió bien y resume cómo estabas en aquel momento. ¿Qué comiste antes? ¿A qué hora te levantaste? ¿Dormiste bien la noche anterior? La compañía, risas, conversación positiva, momento de relax, un calentamiento diferente. Detállalo. ¿No hubo estrés ni responsabilidad añadida? Saliste suelto, no engarrotado, fuera de presión, a divertirte y disfrutar. O quizás sucedió todo lo contrario. ¿Te alimentaste de lo primero que encontraste en la nevera? ¿Desorden en descanso? ¿Te dormiste con el móvil en la mano? ¿La Play te dio las buenas noches? El calentamiento fue la rutina de siempre. Una presión por lo que supone perder. No disfrutas al competir, sino que lo pasas fatal con lo que más te gusta. Es muy probable que hasta aquí todos hayamos llegado a estas mismas conclusiones. Lo importante es coger el hábito y llevarlos a la práctica. Podríamos añadir más factores que influyen en el rendimiento: la presión del momento, autoestima o la falta de psicomotricidad diagnosticada. Añadir también cuando el problema es crónico, es decir,
aparece no solamente en un ejercicio, sino que la historia se repite una y otra vez. Convives con ella e incluso ya forma parte de uno mismo. Lo admites. Utilizas como excusa que yo soy así, me pasa a menudo o no tengo remedio. Podría ayudarte diciendo que todo cambia cuando trabajas desde la calma, la comprensión, la justa atención o concentración y, por supuesto, la repetición continua. Todo en un estado de bienestar. Los resultados son extraordinarios. Si cualquiera de estos factores se alteran, la cadena se rompe y cae todo como un castillo de naipes. Sigamos detallando esos agentes externos que no ayudan y limitan nuestro rendimiento. Un instructor que te ponga sobre presión y no cuide tu autoestima. Aquel rival que te puso en dificultades, siendo en diferentes ocasiones el mismo oponente. Una situación que te recuerda a un fracaso anterior, llegando al bloqueo mental. Querer que salga a la primera y te vienes abajo, sin tener en cuenta que todo lleva un tiempo, increciendo. Echando más carne al asador, añado que, aunque de no fácil solución, puesto en que intervienen demasiados factores, podría decirte a bote pronto: ves a lo fácil, a lo efectivo, a aquello que no supone una dificultad para ti ejecutar. En clase, entrenamientos o simplemente como tema principal para la salud, tenemos que trabajar los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, por igual. Hemisferio izquierdo, especializado en el procesamiento analítico, el lenguaje hablado y escrito, el razonamiento matemático y la lógica secuencial. Controla el lado derecho del cuerpo. Hemisferio derecho, encargado de la percepción espacial, el reconocimiento facial, la expresión emocional, la imaginación y la interpretación del arte y la música. Controla el lado izquierdo del cuerpo. Bueno, dicho así suena como algo científico, complicado y hasta inalcanzable de entender, poco apetecible para ponerme en ello. Quizá con un ejemplo práctico te cambie la opinión. Imagina que estás en una clase donde 20 alumnos y alumnas atienden a una explicación. Algo sencillo. Imaginar un círculo de color rojo que gira a derechas y recorre 10 metros. Al llegar a su destino, gira 180 grados, vamos que se da la vuelta, y vuelve a su destino. De los 20 alumnos, 19 construyen esa imagen y la desarrollan, haciéndola físicamente visual. Sin embargo, hay un alumno que cuando realiza su intervención pasa a la siguiente pauta. Coge un cuadrado, color morado. Lo intenta hacer girar, como puede, a trompicones. Al llegar a destino, lejos de girar 180 grados, vamos, que no le da la vuelta, lo hace volver hacia atrás. Bien, quizá he exagerado un poquito el ejemplo, pero es para que se entienda bien. Primero, el profesor debe detectar que ese alumno ha entendido mal el ejercicio. La primera reacción podría ser corregirle, gritarle, castigarle, ridiculizarle o simplemente suspenderle, sin más explicaciones. Otro profesor, sin embargo, decide explicarle dónde está el error, hacerle entender que con un círculo todo es más fácil, que el color tampoco importa mucho, pero que es un matiz para estar dentro de los parámetros de atención necesarios y que finalmente hay que hacer girar el aro, simplemente porque es la norma, y hacer lo contrario es faltar a un reglamento establecido que haría hacerte perder la prueba. Así de sencillo.
Una vez el alumno entiende todos los procesos, realiza el ejercicio perfectamente. El trato, el tacto, la forma de hacerle ver que hay unas normas establecidas y no es suficiente con ir y venir, sino que el durante también es importante. Es muy probable que el profesor deba de realizar un esfuerzo añadido con ese alumno, y también es muy posible que si consigue captar la atención de ese alumno, éste sea consciente que debe hacer un plus en su esfuerzo y atención diaria, siendo cosa de dos, el profesor y él mismo, en un principio, pero que solo él será el único responsable a largo plazo. Os puedo asegurar que su autoestima subirá, la capacidad de conseguir objetivos será muy superior al resto que tienen un camino más sencillo, y en consecuencia este alumno será capaz de conseguir retos, marcas, resultados superiores al resto de la media. De esto se trata el artículo: comprender, entender y ponerlo en práctica. Para terminar, y recuerdo el enunciado de este artículo, no pretendo sustituir ningún método científico, aunque en mis clases he detectado alumnos con estas características y tengo que reconocer que hasta que pude comprender que esto estaba sucediendo, metí la pata 1000 veces, haciéndole repetir hasta conseguirlo, con la frustración en cada acción, en cada intento, explicando lo mismo y de igual forma, sin modificar una letra ni una coma. Ponerme yo como ejemplo, a mí mismo, que yo lo hago, o a otro alumno que también lo domina, lo que le hace más pequeño todavía. Insistir que aquello era como era, y ese era el camino, no te queda otra. Poco motivante lo que tiene este muchacho o muchacha por delante, dicho así. Todo cambió cuando comencé a realizar variantes. Primero, preguntarle si lo había comprendido. Pedirle por favor que antes de ponerse me hiciera un pequeño ejemplo. Detectado que la comprensión era de un 30%, bajar el nivel del ejercicio, algo más sencillito. Conforme luchaba con su comprensión, dejarle esos segundos de adaptación, que trabaje él. Una vez dominada esa dificultad, subir un grado, un nivel, y así sucesivamente. Cada vez que conseguía pasar pantalla, reconocerle el esfuerzo es muy importante. Dentro de un mismo ejercicio están las distintas dificultades y el profesor debe saber manejarlas. No todos asimilan a la misma velocidad. Aunque no todos los alumnos, alumnas o deportistas en general están afectados por los mismos síntomas de, llamémosle, falta de atención, comprensión inmediata, y que ambas dos repercuten en su rendimiento, al menos a corto plazo, todo viene motivado por la prontitud. En competición se necesita ya el resultado, no hay tiempo para tantas explicaciones. Sin embargo, para la salud, para ese niño o niña que hace deporte, incluso adulto, o que en la escuela necesita refuerzo, es muy conveniente donde radica el problema, en la correcta comprensión. Y es ahí donde los docentes deben aplicarse. Son dos conceptos distintos: deporte para ganar o deporte para nuestra salud. La escuela para aprender y comprender o solo valen los que en primera instancia son superdotados o matrícula de honor. En mi opinión, todos y todas pueden llegar a conseguirlo si disponen de un buen profesional que les indique el camino. A veces me preguntan ¿qué es mejor, el karate o el judo? ¿La MMA o el jiu-jitsu? La respuesta es muy sencilla, aunque entiendo que no convence. Siempre les digo,
depende del profesor que te lo enseñe, de tus condiciones y sobre todo de lo que esperes conseguir con ese deporte. No hay deporte o arte marcial mejor que otro. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Un martillo o un destornillador? Si quieres otro ejemplo absurdo, como la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una casa en la playa o un chalet en la montaña? Bueno, aún así, y por dar por finalizada esta exposición, me gustaría detallar dos definiciones que se acercan mucho a todo lo que he desarrollado a lo largo de estas líneas, y aunque no todas las causas provienen de un mismo origen y por lo tanto no disponen de la misma solución, al menos, y ahora sí, de una manera científica, definir los términos TDA y TDAH. Definición de TDA, trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención se caracteriza principalmente por la dificultad de una persona para mantener la concentración en actividades o tareas cotidianas. Las personas con TDA suelen distraerse con facilidad, tienen problemas para seguir instrucciones o terminar proyectos y pueden parecer desorganizadas. A menudo, estas personas son percibidas como soñadoras o desinteresadas, aunque en realidad su mente simplemente está dispersa. Definición de TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad comparte muchos de los síntomas del TDA, pero con un componente adicional, la hiperactividad y la impulsividad. Las personas con TDAH tienden a ser muy inquietas, a menudo interrumpen o se involucran en actividades de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias. La hiperactividad puede hacer que les resulte difícil quedarse quietos o concentrarse durante periodos prolongados. Bien, creo que con estos términos nos ayudarán a comprender que no hay un mal alumno, no hay un mal deportista. Lo importante es conocer sus límites y disponer de alguien, un buen profesional, que ayude a conocerle. Manuel González, Jill Lewis, hasta la próxima.